Bien, nos queda esta presentación antes de salir al almuerzo, así que voy a tratar de ser bien didáctico y práctico para que pasemos un rato agradable antes de que la hipoglucemia nos consuma. Recuerden el título de la presentación: error de medicación e interacciones. Vamos a separarlo. Son dos problemas habituales, se dan juntos a veces, pero lo vamos a ver para abordarlo como una temática distinta. Así que vamos a ver primero error de medicación y después interacción. Cosas que pasan en el mundo. Castiga a una enfermera por negligencia. Administró una lidocaína endovenosa por error y era otro medicamento el que tenía que aplicar. Una enfermera que le inyectó café a una anciana en otro país. Imagínense, puede pasar. Piensen que las jeringas, algunas jeringas de uso oral, las que administran los medicamentos orales, son las mismas las endovenosos. Entonces se presta para confusión. Un paciente, esto puede pasar a cualquiera, un paciente que era alérgico, anafiláctico, no se sabía, le pasaron antibióticos, hizo una... Eso se da todos los días por no tener un antecedente claro, ¿cierto? Y también una enfermera que causó muerte de un paciente en un hospital en España. O sea, uno busca en internet, está lleno de noticias de este tipo. Sin ir más lejos, Valle, potasio. Sí, salió en televisión nacional un paciente que recibió una dosis por error de potasio y era otro medicamento que necesitaba, falleció. En Melipilla, ¿recuerdan lo que pasó en Melipilla? Nosotros tuvimos la suerte de tener a la persona que estuvo involucrada en las mejoras que pasó allá en Melipilla, que fue una enfermera que trabaja en calidad bien conocida allá en Santiago. Y ella contaba que cuando por error le administran a estas pacientes la insulina en vez de una heparina, una profilaxis de TBP, se convirtió en una hipoglicemia en varios pacientes que fallecieron. Llega la PDI, carabineros, los familiares, todos afuera, la televisión, llegaron los matinales, y entenderán el impacto para esa institución a partir de un momento, o sea, de un momento a otro, personas detenidas, procesos legales, un trauma. No solamente uno ve la mirada del paciente, que es muy importante, el resultado, los parientes, pero lo que pasa con ese equipo no se olvida jamás. Ese equipo quedó marcado para siempre. Y de ahí han ido creciendo mucho. Tienen una experiencia en seguridad del medicamento que de verdad asombra cómo han crecido a partir de lo que le ocurrió. Y esto ninguna institución está lejos de esto. Yo creo que a cualquiera le puede pasar, simplemente por cosa de la vida. Y nosotros sabemos íntimamente, cada uno de nosotros ha visto cosas. ¿Sí? No veamos la suerte entre gitanos. ¿Sí? Todos hemos visto todos los días. Las que se callan. Sí, el silencio, ¿cierto? Se hace protagonista. Y después aprendió Melipilla, después de la evaluación, lamentablemente fue algo bien punitivo. Y ejemplifica un poco lo que pasa en el mundo. Esto es un informe muy clásico en el mundo de seguridad de recursos humanos que dice que los errores clínicos son la séptima causa de muerte, ¿cierto? En Estados Unidos. Sorprendente es lo que aparece en el British Medical Journal en el año 2016, donde a partir de estimaciones de certificados de defunción bien hechos, ellos estiman que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son los errores de médicos. Los errores médicos se refiere al contexto clínico, no es de los médicos, sino de la institución, de las medicinas, ¿cierto? Tercera causa de muerte, proyectando detrás de cardiovascular y cáncer. Esto de verdad vuelve a revolucionar, es tan impactante como el primer informe, y se ha creado todo, por supuesto, una política de la Organización Mundial de la Salud para afrontar estos problemas. Datos más, definiciones. Primero, acontecimiento adverso de medicamento, cualquier daño grave o leve causado por el uso o incluyendo falta de uso de un medicamento, o cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento. Estos son los españoles, hablan de 9,3% de incidencia en hospitalizados en su atención primaria. También hay cifras relativas, 12%, 10% en Suecia, de pacientes que son atendidos en el contexto de atención primaria, tienen al menos un evento durante su atención en el año. Esa es como la temática. Los errores de medicación son los principales y estos causan problemas. Se producen admisiones hospitalarias, se prolonga la hospitalización, se usan recursos adicionales, licencias, secuelas y, por supuesto, como hemos visto en algunos casos, muerte. Este es el primer trabajo chileno que estima esto. Imagínense, hablan de que al año este grupo de 34 a 100 pacientes mueren por eventos asociados a medicamentos.
Si nosotros lleváramos en otros países como España, Estados Unidos, esto se ha estudiado, bien estudiado. Hay grandes series de cohortes de pacientes que se siguen y se les va midiendo los eventos. Si nosotros lleváramos los números que más o menos un 0,007% desde Estados Unidos y España y lo trajéramos acá a Chile, nosotros estos números reales serían entre 11.000 a 13.000 personas al año fallecerían por errores, en este caso de medicación. Si pensamos que la mayoría son por medicamentos, estamos hablando cerca de 10.000 personas, todos los días fallecen 5 personas a nivel nacional por algún error médico. Lo que pasa es que se agradece esta casuística porque ya muestra una foto de qué ocurre con la estimación de la infranotificación, pero este problema es más grande de lo que aparenta acá. Perdón por traer tanto problema, perdón. Sí, estoy visibilizando algo escondido, ¿sabes? Esto es una clásica figura de Otero, una española que trabaja mucho en el error de medicación y muestra cómo se divide el error de medicación en situaciones banales, acontecimientos adversos potenciales. Esto no llega al paciente, son errores esperando llegar. Acontecimientos adversos prevenibles que llegaron al paciente y las clásicas reacciones adversas, que muchos dicen que no tendrían prevención, ¿cierto? Esa es la definición como clásica. Entonces el error de medicación es un acontecimiento adverso prevenible o un incidente prevenible. Entonces recuerden que el error de medicación, y esto lo reitero porque es pregunta de prueba, se me salió. Si no debe haber dicho. Sí. Que el error de medicación como tal no es necesario que llegue al paciente y le cause daño, puede ser algún incidente que se llama. Entonces puede ser algo muy banal. No sé, yo veo una prescripción de HCT, dice la receta, HCT 5 miligramos al día vía oral. ¿Qué puede ser eso? Hidroclorotiazida. Hidrocortisona dijeron por allá. ¿Sí? Entonces en mi institución yo sé que hidroclorotiazida, sé que, pero si todos sabemos eso. Llega alguien nuevo y lo dispensa en la farmacia y le entrega hidrocortisona. Es un error potencial, ¿cierto? Distinto es que yo me equivoque, hay una equivocación y en vez de hidrocortisona le ponga hidroclorotiazida y le dan el medicamento incorrecto y llega al paciente y le causa un catch. Sería entonces un error de medicación con daño, ¿cierto? El espectro es bien amplio, pero toda la cadena tiene algún problema. Todo el sistema de utilización de medicamentos tiene problemas. Incluso cuando lo selecciono, cuando se me ocurre ingresar un medicamento a mi arsenal, si hago una mala elección del medicamento, sin una adecuada evaluación, es un error también. Cuando lo prescribo, cuando se valida, prepara, me dispensa, administra y cuando se sigue al paciente. No sé, hace un tiempo fue muy farandulero un caso del abogado de Lady Di. Un abogado de Lady Di que era un griego famoso en Europa, que su médico le indicó metrorexato para una psoriasis. Entonces el tipo siguió en el tiempo y no se hicieron las pruebas de seguimiento, prueba hepática, alguna creatinina en el tiempo, y el paciente hizo una hepatotoxicidad que cuando llegó a tratarse ya era grave y falleció. Entonces fue muy bullado porque los abogados argumentaban que el médico que había prescrito ese medicamento no hizo las pruebas necesarias y fue sometido a juicio legal por no haber hecho las pruebas hepáticas que correspondían, no haberle hecho su creatinina al mes, no haber establecido un seguimiento al paciente. Entonces, hasta en ese índice se habla de error de medicación. Y esto, lamentablemente, es algo grave, pero quiero ejemplificarlo de manera más didáctica para que entiendan. El error de medicación es como una bala que va a llegar a nuestro paciente, que atraviesa una serie de filtros y de tensiones. Un filtro puede ser una enfermera que avisa, el farmacéutico, el técnico que avisa que hay un error, que la dosis está muy alta, que es rara, y lo detiene ahí, pero de repente se pasa todos los filtros y llega al paciente y lo afecta. De repente hay pacientes que tienen la suerte de esquivar esas balas y esquivar ese error. ¿Sí? Y va a ocurrir eso. Bates, un trabajo clásico de hace unos años atrás, muestra que cuando se miden todos los errores, la mayoría se concentra en la prescripción y en la administración. Es los grandes problemas. Pero ¿qué ocurre? Que las instituciones, sobre todo los hospitales, el principal error es en la administración. ¿Cierto? Todos dicen, no, a ver, muéstrame tus errores. Tengo 30 en el año. ¿De cuántos son de cada etapa? No, tengo 29 de administración y uno de dispensación. Y eso, ¿por qué? Porque no se
no se estila el reporte del error de prescripción por distintas razones. No se reporta. El sistema está lleno de errores que está esperando su momento. Imagínense que el error de negación es una sustancia que se crea desde el sistema de utilización que tiene su energía propia y se convierte en un ser vivo que quiere dañar a otros. Esa es una analogía. Y está esperando su oportunidad. Está esperando para llegar al paciente. Nosotros somos los que ponemos los filtros. Y por supuesto se van deteniendo, hay detección, y donde ocurre más detección de los errores es la prescripción, los errores que más se frenan. La transcripción se va reduciendo, en la preparación y dispensación también hay la posibilidad de chequear errores y detenerlos, pero en la administración, lamentablemente, la posibilidad de parar el error en ese lugar es bajísima. Los errores de administración llegan al paciente, rara vez son detenidos. Tendríamos que poner estrategia de doble chequeos para evitar que llegaran al paciente. Difícil, ¿cierto? Cosas que pasan en la prescripción: dosis incorrectas, frecuencias incorrectas, las vías, omisiones. A veces se omite, ahora quiero llevarlo al terreno cada vez más prevalente, este problema de la conciliación. ¿Cuántos medicamentos cuando el paciente se traslada a otra fase son omitidos? Muchos medicamentos. Simplemente por falta de datos, porque el paciente olvida, un montón de razones, pero se pierden medicamentos. En la administración, el horario, lo que comentaba usted del horario de administración, que es importante no hacer diferencia, sobre todo en antibióticos complejos de 30 minutos, o cualquier medicamento. Si yo me olvido y lo tomo una hora después, ¿se han fijado que los folletos tienen una notita ahí que pasa si me olvido la dosis? Eso está todo estipulado, uno debería pasarse tantas horas de cada medicamento. Y cuando ocurre eso, atentamos, por un lado, si adelantamos mucho la administración, toxicidad. Por otro lado, si retrasamos mucho, puede haber resistencia o falla terapéutica. Entonces, se traduce en problemas clínicos. A veces se equivocan en calcular la dosis, se omite, a veces se olvida también. Ha pasado, y yo lo he visto cada vez más frecuente, lamentablemente, porque uno cuando sale a buscar encuentra cosas. Medicamentos orales pasados por vía endovenosa. No sé si han escuchado eso. Un medicamento oral preparado para como tal, en un paciente con una sonda nasogástrica, le pasan endovenoso al paciente. Yo he visto 2 casos en pediatría que sobrevivieron, y uno de adulto que sé que falleció. Hizo una trombosis. Y eso, créanme que no creo que sea algo raro, ¿no? Yo creo que los jeringas son iguales y de repente no hay una medida de seguridad actual para diferenciar lo oral de lo endovenoso en jeringas, salvo unas especiales que venden que son más caras. Equivocarse de paciente, un clásico, y las velocidades también, ¿cierto? Miren eso que pasó ahí. Amoxicilina 5 cc cada 8 horas por 7 días. Y farmacia solo tiene el jarabe de 250 y no tiene el de 500. Pero el paciente requería de 250. Se salvó, ¿cierto? ¿Sí? Porque era lo que necesitaba el paciente. Pero la receta no es adecuada, eso no debe ser usado. Faltan los miligramos, ¿cierto? La amoxicilina tiene 250, 400, 500, 800, 1000. Se fijan que una prescripción que puede ser, que parece adecuada, tiene todas esas problemáticas detrás, que puede invitar al error. Acá no, pues acá quiero mostrar, ejemplificar de cómo varía el error en su gravedad, de lo potencial que nos llegó al paciente hasta el daño en una persona que fallece, ¿cierto? Esa es la categoría de los errores y se puede ejemplificar por este iceberg. Y una vez traje una foto de una bolsa, no sé si han visto una bolsa que hay en el mar que se ve así. Yo no sabía que era una bolsa, pero después me hicieron ver que era una bolsa en el mar flotando y se ve la punta ahí. Yo estaba convencido toda la vida que era un iceberg. O sea, que alguien del público me dijo, ¿sí? Se acercó y me dijo, oye, ¿eso es una bolsa? Sí, no, si sabía, le dije. Sí. Cosas que pasan con las gráficas. Pero va de lo potencial, miren ahí, lo potencial, esto es lo que no se ve, lo que está esperando su oportunidad para saltar acá arriba. Y esto es lo que se ve, los centinelas que se llaman, que son los que categoría GHI, que son los mortales, los que dañan al paciente o precisan medidas de soporte más agresivas. Entonces el error de medicación, de verdad que es una temática que si ustedes se ponen a buscar van a encontrar. Si está lleno, sí, yo creo que no es por algo la OMS lo toma como problema y aborda estos altos riesgos como prioritarios. Vamos a ver lo que son los altos riesgos. La OMS tiene el tercer reto para reducir los errores de medicación. ¿Ya viene en Chile? ¿Se sumó a ese reto? No, ¿cierto?
O sea, en un reto mundial y Chile como que lo vio pasar. Lamentablemente, institucional, cada institución maneja sus errores, no hay política desde arriba que nos digan cómo trabajar en esto, entonces cada uno hace su camino ahí, lo que lamentablemente le resta fuerza al tema. Alto riesgo, se llaman también potencialmente peligrosos, medicamentos que tengo que decirlo, son la muerte, cuando nos equivocamos. Quiero ser bien claro ahí porque ahí está el gran tema del cloruro de potasio. ¿Cuántos pacientes han muerto por mala administración de cloruro de potasio? El cloruro de potasio que va a la inyección letal como parte del pack de medicamentos que se le da a los sujetos con condena legal en Estados Unidos, ¿cierto? Una dosis, un potasio alto hace paro cardíaco y con eso es incompatible con la vida, ¿cierto? Entonces son medicamentos con muy elevado riesgo de causar daños, no son los más frecuentes sus errores, pero cuando ocurren los vemos, ¿cierto? Son los que salen a la televisión, los que la institución corre para todos lados. Y pueden ser devastadoras para los pacientes y para las instituciones también. ¿Cuánto la imagen de algunos hospitales nacionales que no voy a nombrar han quedado dañadas por problemas que han ocurrido, errores médicos, ¿cierto? Y esa imagen no se la sacan más. Después aparece en la televisión en la rutina humorística, ¿cierto? Y no se olvida más el mundo. Otros medicamentos, solamente para ejemplificar, algunos cardiovasculares. Está en el ISMP España, ustedes ponen medicamentos de alto riesgo y van a salir listados. Y hay varios listados, hay de pediatría, hay de adulto mayor. Y lo que se estila ahora la lleva es juntar un grupo de trabajo y armar tu propio listado. Porque es tan grande la lista que imagínense priorizar todo esto. Entonces, ¿qué se hace? Se junta un grupo, se discute, oye, ¿qué vamos a considerar peligroso? Y cada uno da su opinión, se llega a un acuerdo, se conversa de acuerdo con otro grupo y se queda un grupito de alto riesgo más acotado para priorizar, ¿cierto? Hay otras metodologías, ANFE, que se ocupa también para priorizar riesgo. Hay mucha información. Miren ese paciente de 60 años, 35 kilos, insuficiencia cardíaca crónica, usuario sonda nasogástrica, el médico calcula 250 microgramos dosis cada 24 y coloca la prescripción digoxina 250 microgramos 10 cc cada 24 horas. El médico puso unidades, ¿cierto? Paciente después de 7 días llega a la urgencia con náuseas, vómito, dolor abdominal y diarrea, bradicardia sinusal con depresión del ST al electrocardiograma y un nivel de digoxina en 4,5, siendo que es normal hasta 2. ¿Qué pasó ahí? Una simple conversión de la forma farmacéutica errónea llevó a administrar el doble de la dosis, porque era 1 ml en 50 microgramos. Y 5 cc corresponde a 250, entonces la prescripción tiene que haber sido acá 5 cc. Pero por un desconocimiento de la forma farmacéutica no se hizo la dosificación adecuada. Pero aquí quiero ser bien cauto. El error no es persona dependiente. Hay todo un sistema para adelante que tendría que haber frenado ese error. No se puede responsabilizar al prescriptor por eso, porque hay una cadena, hay una validación que no ocurrió, hay una educación del paciente que no fue adecuada, hay otras variables que finalmente determinan que el paciente haya sufrido este error. Entonces, no dejemos de ver el error como algo estamento dependiente. Es toda la cadena que falla, no es solamente una persona. Más grupos, opiáceos, todas las presentaciones, ¿cierto? Que miedo, terror, ¿cierto? Los bloqueantes neuromusculares, citostático oral endovenoso, los medicamentos epidurales intratecales también son de alto riesgo, las benzodiazepinas endovenosas. Otro, los sedantes de hidrato cloral, por ejemplo, en niños, nutriciones parenterales también son consideradas alto riesgo. Hay muchos medicamentos, ¿cierto? Aquí este es el que yo le tengo respeto, cloruro de potasio, ¿cierto? El fosfato potásico que está escondido ahí con el potasio, como que, no, si soy fosfato, dice, ¿cierto? Como que, pero no es fosfato monopotásico que está esperando también, tiene su potasio escondido. Merorexato oral, entre otros, ¿cierto? Está lleno la lista. Si ya nos duele la cabeza, tanto peligro, más complicaciones. Los LASA. ¿Qué es un LASA? Un medicamento que se llama, un acrónimo en inglés, que es look alike, sound alike. Parecen iguales, suenan iguales, ¿cierto? Eso es lo que significa LASA. ¿Qué significa que se escriban igual o suenan iguales? Que se parecen entre los nombres comerciales o los nombres genéricos con los comerciales,
o los genéricos entre sí, son muy parecidos. Y esa es la isoapariencia, otro gran problema. Ahí tenemos un ejemplo, miren. Ciclofosfamida, alguien la confundió con ciclosporina. Ocurre mucho en las prescripciones electrónicas, se equivocan y lo señalan mal. También en la legibilidad de la receta, cuando interpreta la receta, yo puedo leer perfectamente ciclosporina, le doy la dosis de ciclosporina, que se parece a la de ciclofosfamida. Captopril, carvedilol y algunos, la lista es interminable, son muchos lazos. La isoapariencia. Aquí muestro la marca en específico porque reportamos eso como falla de calidad. Paciente tiene indicado hidrocortisona, enfermera lo saca a la gaveta y lo prepara. Y justo antes de administrar se da cuenta que es becuronio. En un servicio que no es médico quirúrgico, perdón, que no es UCI, es médico quirúrgico, no tiene medidas de reanimación adecuada o rápida. ¿Qué pasa si la administran el becuronio? ¿Cierto? El ICP no lo pone dentro de las medidas de los registros sanitarios, no lo obliga a tener diferencia entre los medicamentos. Ahora sí, uno empieza a notificar, cambia el escenario porque esto casi daña a un paciente. Y la recomendación es hacer falla de calidad, reportarlo como falla de calidad. Cada vez que hay una isoapariencia de ampollas iguales que pudieron haber llevado un peligro al paciente, a notificarlo. Pero los laboratorios no es cero, pero obligación de que ellos deberían, ¿no es cierto?, tener diferencias en las etiquetas, cero preocupación de eso, cero control también de exigencia. Hay un tema de costo ahí también de línea productiva. Tengo que contarles que este laboratorio, después en una visita que hizo, contó que están modificando sus cajas y presentaciones. O sea, claramente se están adecuando a los tiempos. Y hay otros laboratorios que se han preocupado con cajitas perfectamente señaladas con diferencia entre formas farmacéuticas, sobre todo en el peligro de los miligramos distintos, una que de 5, otra de 10 miligramos, tiene que haber una diferencia en la rodipina. El último laboratorio que tenemos, así una letrita chiquitita entre 5 y 10 y un colorcito, uno naranjito y el otro amarillito. O sea, no hay forma de... O sea, es una invitación a equivocarse, ¿cierto? Yo lo detecté en mi bodega, que estábamos buscando el amlodipino de 10, no lo encontrábamos, y de repente, oye, pero si está metido entre el de 5. Sí, a nosotros nos pasó... ¿Le entregaríamos al otro? A nosotros en el servicio de salud, en el comité de farmacovigilancia del servicio, que nos analizamos un caso de nifedipino con glibenclamida. El mismo envase, el blister, igual, y una técnico de un consultorio por error lo repusieron mal y le entregaron al paciente glibenclamida y 2 pacientes en la UCI con hipoglicemia. Y eso llevó a análisis de un caso, medidas de separación, la falla de calidad, el reporte también. Pero ocurren cosas, siempre están ocurriendo problemas por la isoapariencia, es un tema a nivel mundial. Lamentablemente Chile, estamos siempre 30 años atrás en todo. ¿Cuáles son las repercusiones de los LASA? De lo que conversamos, que es muy habitual, se dice que el 7 a 20% de los errores de medicación están asociados a LASA. Y que el 1,4% de estos errores ha causado resultados dañinos a los pacientes. Si nosotros pensamos que está lleno de errores, un 1,4% en una institución gigante y en una pequeñita, va a determinar que puede haber pacientes con ese error cada cierto tiempo. Ya basta de problemas, ¿cierto? Antes tengo que contarles que nosotros como institución hemos medido nuestros errores y tuvimos números dramáticos. Cuando se mide el error como potencial, lo hicimos primero en un servicio de médico quirúrgico, hospitalizado, pediatría. Encontramos que el 89% de los medicamentos tienen al menos un error. En toda la cadena, observación directa, una persona mirando, siguiendo al médico, a la enfermera, a la farmacia, al técnico, a todo el mundo encima, vigilando. Después, por supuesto, un periodo de adaptación, porque entenderán que cuando alguien está siendo observado, modifica su conducta, es un fenómeno natural de la investigación. Entonces, ¿qué hicimos? Un mes de la persona pegada a la gente ahí, sin medición real. Entonces se acostumbraron tanto que empezaron a equivocar como lo hacían antes. Entonces ahí medimos. Y después de esa medición, del 89% hubieron muchos cambios en el hospital. Nosotros pensamos que era servicio dependiente y nos fuimos al que creíamos nosotros el mejor servicio del hospital, la UCI. Más ordenado, se supone que mejores procesos, 91%. ¿Cuántos de esos llegan a los pacientes?
mínimo, debe ser en la experiencia 1 o 2 errores llegaron y dañaron a los pacientes con baja gravedad. Pues eso implica que todos los días errores, todos los días, si uno mira la cadena adecuadamente y con observación directa, está lleno de errores, pero así es dramático de verdad. Ya, vamos ahora a la prevención. Cuando me quedó claro que la probabilidad de error y de equivocarse es matemática, tenemos que tener claro que cada cuánto nos vamos a equivocar, o sea, está calculado matemáticamente. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar contra la probabilidad matemática. Y eso es lo que siempre le explico a mi gente, que siempre vamos a tener que equivocarnos, está calculado. Entonces nosotros tenemos que estar siempre pensando en qué me voy a equivocar. Entonces, para poder... sí, eso es gestión de riesgo. Por ejemplo, a mí lo que me sirvió mucho cuando recién entré era haber hecho los cursos de SOCAS, de seguridad de calidad. Sí. Es impresionante ahí como tú te quedas helado, y además que después te muestran casos, ¿no es cierto? Que hay así como... Entonces llegar con esa mentalidad a tu lugar de trabajo, andar mirando dónde me voy a equivocar, dónde podemos equivocarnos. O lo otro, cuando hay una equivocación en un lugar, todos nos equivocamos. Ese es el espíritu del sistema. Entonces, a nosotros nos ha pasado que de repente, no sé, me tocó hacer una investigación sumaria también por la entrega, ¿no es cierto?, de tramador por paracetamol, y que afortunadamente la madre se da cuenta y la guagua no muere. Afortunadamente. ¿Recibió el medicamento? Sí. ¿Ah? ¿Lo recibió harto tiempo? Gracias a Dios que no, fíjate. Lo dio, no miento, era vitamina. Se había indicado vitamina y le dieron tramador. Y gracias a Dios la madre inteligentemente fue. Bueno, pues gracias a Dios esa guagua no murió. Pero estamos todos los días nosotros. Estamos puestos, ¿cierto? Es natural. ¿Dónde colocamos el tramador? ¿Dónde colocáis esto? Se parece mucho, sácalo de aquí, ponelo para el otro lado. Nosotros, por ejemplo, tenemos el quelaprodipino, ya los chiquillos de repente no tienen conciencia de mirar los miligramos. Entonces, ya ponete aquí, pon el otro acá, para que entonces, por último, como tenéis que demorarte y tenéis que ir para el otro lado, entonces vais a tener más tiempo quizás de ver, o cambiarle los colores, cambiarle la letra. O sea, hay que hacer son pequeñas modificaciones del día a día que van en función de reducir el riesgo. Y eso ya es gestión de riesgo, es algo tan simple como separar los medicamentos, anticipar que son iguales y dejarlo una separación, este camino que hizo usted, etiquetados más grandes. Eso lo aprendimos mucho en estos cursos de SOCAS que resulta que la calidad en este minuto se ha ido más enfocando en el error de medicación, porque resulta que es el evento más prevalente dentro de las casuísticas de los eventos adversos en las instituciones. El error de medicación va ganando frente a otros problemas. Entonces, tarde o temprano, desde arriba de nuestro ministerio va a haber un cambio. Y lo otro, las farmacias no son botiquines y que tenemos que estar los químicos farmacéuticos. ¿Por qué? Porque me pasó también cuando recién entré, estaba por 11 horas trabajando, no había químico, y contrataron en la extensión a una chica que ni siquiera era TENS, porque no tenían a quién dejar, colocaron a una chica que ni siquiera era TENS. Más encima, justo ese día contrataron a un médico que le prometieron y le prometieron que el sistema era súper seguro, que la gente de farmacia era tenía mucha experiencia y que cualquier error le iban a poder avisar. Más encima, en ese tiempo, los médicos no hacían la receta papel, por lo tanto tenían que confiar, ¿no es cierto?, en que el sistema Rayén lo habían hecho bien. Porque cuando yo hoy día le hago la instrucción a los médicos cuando entran, porque a mí me costó mucho, porque fue el primer consultorio que tenía Rayén y por lo tanto se hacían las recetas vía electrónica, pero que esa fue una receta que no es válida porque no tiene firma. Entonces les costó mucho que empezáramos a tener la receta papel y que fuera firmada. Entonces yo lo que les digo hoy día a los médicos, esta es tu última instancia de ver si hiciste bien tu receta y corroborar paciente, que no le metiste la indicación a ficha a otro paciente porque ha pasado, paciente equivocado, y que la indicación que hiciste está bien en la receta. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que este médico indicó amoxiclavulánico, pero tiqueteó mal y puso 1 cada 8 horas. Y no era cada 2.
No, perdón, cada 2 horas quedó. Uno cada 2 horas. Cada 2 horas. Y la chica que estaba ni siquiera cuestionó lo que estaba entregando. Es el camino. Un paquetón. Es el camino. Se salvó esa señora nada más que porque el médico le dijo que viniera los 2 días. ¿Alcanzó a recibir 2 días? Sí. Y la señora más encima, ella cumplía a pie el chatón. Era adherente, cuando no tenía que hacerlo. Cuando ahí se puso adherente en ese momento. Cuando llegó al segundo día, el médico ve eso, casi se muere. Sí, lo que usted describe. Llevó a la paciente al hospital, ingresó a hospital. No le pasó nada. Gracias a Dios que no hubo daño renal, ¿no es cierto? Sí, que seguro. Pero alcanzó a parar la medicación, pero fue afortunadamente. Pero te das cuenta lo importante que es la gente que está en los lugares de trabajo. Gente capacitada, con conocimiento. Capacitada, que haya químicos farmacéuticos, si tenemos tremendos arsenales. Eso, lo que comentaban recién, ejemplifica lo que es la cadena del error. Todo pasa para que al final el error impere, ¿cierto? Y desde detalle de la falta de capacitación de la gente, o falta de un personal técnico adecuado. Fíjate que los chicos hoy día de mi farmacia, yo cuando les digo a los médicos, van a estar cateteando a los chiquillos, y usted, aunque sea, llame, confirme la dosis, colóquele atrás la receta. Entonces, ¿qué pasa? Que el médico les agradece, porque generalmente si hubo un error, se para inmediatamente. Nos cuidamos entre todos acá. Entonces, ¿vamos a hablar de alguna estrategia? Sí. Porque tenemos que entender que esto viene de arriba, de guías internacionales muy reconocidas, y hay algunos de los nombres de grupos que han trabajado este tema. Los que quieran profundizar, la presentación va a quedar disponible. Tengo una pregunta. ¿Sí? Disculpa, en el seguimiento del hospital, ¿cumplía esta norma de que el primer error, que era la prescripción, era el más alto? Sí, sí. Se reparten también. Y eso se asocia, perdón que te pregunte, a estar de turno o prolongación de turno, por ejemplo, que tú estás de más horas en el hospital, no tiene nada que ver. No lo medimos nosotros como variable, pues se sabe que mientras más prolongado es el turno del prescriptor, más alta la tasa de error. Lo mismo que en la noche ocurren más errores. Sí, son como determinantes de error de medicación que se aceptan en la literatura. Están como estudiados. Los servicios, por ejemplo, en el caso que dijiste de apoyo intensivo, ¿era lo mismo, por ejemplo, en pediatría o cuidado intensivo? ¿Era lo mismo el error? También el servicio, complejidad del paciente dependiente, más que el servicio. Mientras más medicación tenga el paciente, más posibilidad de error. Las medidas, perdón, qué chismosea, las medidas después de lo que descubrieron. Vamos a comentar algunas, ¿ya? Entonces recuerda, esta es una guía de un grupo de farmacia hospitalaria de Norteamérica, donde abordan distintas medidas para cada parte del sistema de utilización. Importante, analicemos los errores como sistema, no como persona dependiente. Basta de responsabilizar a la farmacia, al administrador, al prescriptor, basta de eso. Lo otro, crear culturas no punitivas, eso tenemos que aprender. Basta apuntar con el dedo a quien se equivocó y segmentar el error. Eso no se aprende porque la gente esconde los errores, por eso no vemos nada al final. Porque andamos con el miedo que nos equivocamos, nos van a decir algo, nos van a echar. Y es el sistema en que falla, no la persona. Si está lleno de humanos, somos humanos, como tales, como dice ese sabio español, tropecé de nuevo con la misma piedra. Otra vez, segunda, tercera vez, tropiezo 4 veces y no aprendo. Eso es humano, pues. Todos somos humanos, ¿cierto? Nos equivocamos. Medidas de prevención clásicas. Una, hacer visibles los errores, ¿cierto? Y aquí la bolsa se les contaba. Conocer qué pasa ahí. Esos que llegan al paciente pero no le hacen casi nada de daño. Explorar qué pasa ahí, porque esos van a ser los que se conviertan en los incidentes críticos más adelante. Entonces buscar el cuasi error, reportarlo, registrarlo. No hacer grandes reportes, sino que en un Excel puede ser básico. ¿En qué me equivoco? Medicamento, día, servicio, muy básico, pero tener data. Reducir la posibilidad de que los errores ocurran. Identificar mis medicamentos de alto riesgo. Tenerles miedo, si es verdad que cuando ocurren errores con estos medicamentos son la muerte. Identificar mis lazas o los que me dan más problemas. Apuesto que se fueron inmediatamente al lado izquierdo, ¿cierto? Todos cayeron, muy bien. No distraerse, recuerden,
el hecho de estar con un celular durante un acto que implica la complejidad del medicamento es un factor de riesgo demostrado. Se dice que el 45% es por distracción. Celular, el preparador está haciendo preparación y llega alguien a hablarle, oye, ¿viste ayer el capítulo de la teleserie? ¿Sí? O de repente están prescribiendo y llega otro médico, oye, ¿estamos listos para el sábado a la pichanga? Sí, sí, y como que estaba escribiendo 10, se le olvidó seguir con el 0 y sigue para abajo. Eso pasa todos los días. Cuando se dispensa un acto, una persona agresiva allá afuera en el mesón que no atienden nunca, quiere su medicamento rápido ahora ya. Es un factor de riesgo para el que está dispensando porque está concentrado en el riesgo que significa la persona agresiva, no en la acción del medicamento. Peor para nosotros los hombres que tenemos capacidad unitarea, ¿cierto? Sí. Somos más complicación. No todos, por supuesto, pero yo me considero que sí. Entonces la prescripción, estrategia, tener buenas prácticas de prescripción. Esto, más que también el uso racional en el diagnóstico, tiene que ver un poco con la correcta indicación en las verbales y telefónicas que a veces ocurren, normalizarla. En verbal algo tan simple como practicar el repito y el repetir. La enfermera, el médico prescribe, no, pásale adrenalina tantos miligramos. Doctor, ¿usted cree que le pase tanto adrenalina? Sí, correcto. Ese simple acto es un chequeo de lo que está conversándose entre verbal. La legibilidad de la receta, usar letra manuscrita en imprenta, ojalá, usar el principio activo cada vez más recomendado porque los principios activos están construidos para no parecerse entre sí, aunque lamentablemente es muy difícil, ¿cierto? Pero las marcas son nombres fantasía construidos para lo comercial nomás, ¿cierto? Exigir esos elementos de legibilidad. El artículo, el Código Sanitario nuestro exige letra imprenta legible en la receta. Lo dice el Código Sanitario. Que lo hagamos es otra cosa, ¿cierto? Miren este caso. Turquía, 65 años. Paciente intervenida para efectuar un reemplazo válvula mitral y se le prescribió Coumadin. El farmacéutico no le dispensó Coumadin, le dispensó Famodin. La paciente no tomó anticoagulante, después ingresó con unidad R07, una trombosis mitral visible en el cardiograma, fue intervenida, fueron extraídos múltiples trombos de la aurícula izquierda, como de la válvula protésica, y lamentablemente la cirugía de la paciente hizo una complicación y falleció. Y si uno ve aquí, ¿qué dice? No se ve muy bien, pero así... Como Famodin, como puede salir cualquier cosa. Fue un caso muy bullado en Turquía, entonces se lo mandaron a todos los farmacéuticos, o a varios farmacéuticos, y el 75% entendió Coumadin y el 25% Famodin, sin saber lo que era. Entonces siempre es independiente de lo que la receta elegible, va a haber una interpretación del resto de la gente distinta, que es porque somos humanos con naturaleza de percepción distinta. Entonces va a haber un grupo que no va a entender qué es ahí. Y por supuesto, mientras más expertise, mejor la lectura. Los farmacéuticos que tienen muchos años en lectura de receta ya saben identificar al revés y al derecho y conocen a sus médicos, ¿cierto? Sí. Lamentablemente uno no puede confiarse en eso. No podemos. Le corrigen al médico. ¿Y ahí qué pasó? Yo esa no la despaché, no sé qué decir. Aquí dos marcas igual otra vez, adivinen de qué laboratorio. Del mismo, ¿cierto? Papa encima, dice ahí. Papa encima. Papa encima, 400 miligramos, sublingual cada 6 horas, por 15 días, ¿cierto? Pero los médicos tienen un ramo donde les enseñan a escribir así. Es mi gran pregunta porque es impresionante. Según los estudios, la literatura médica, la legibilidad médica es igual que la de la población. No hay una diferencia tal. Lo único que se agrega es el factor tiempo. Entonces eso también incide en una costumbre probablemente de la prescripción. Con el EOSI. O sea, yo creo que ahora en el siglo XXI deberían estar hechas ya la vía electrónica. Ya no deberíamos Sí. Tenemos que apuntar hacia la prescripción electrónica, es el estándar. Ahí vamos a olvidar todas estas polémicas. mucho más seguro para el médico. En administración, estandarizar procesos, tener todo normado, ojalá, tener todo ordenado. Nosotros nos tocó implementar las buenas prácticas de prescripción en el hospital. A toda la institución le entregamos libros a los médicos, lo íbamos a farmacia, le llamaba a los médicos cuando no cumplían, incluso con amenaza de no entregar la receta, de no dispensarla. Y se fue ordenando el tema, logramos incrementar desde
adecuación a algunas prácticas de porcentaje tan bajitos como el 20%, llegamos a 80 hasta casi 90%. Después pasamos a la receta electrónica, ahí se acabaron muchos de los problemas, pero continúan algunos vigentes. Aquí estandarizamos todas las administraciones, la velocidad de los orales, tenemos todo registrado, cómo se tiene que hacer y en el respeto también al trabajo de enfermería o los técnicos, considerando esas complejidades. Tener información a la mano, tener ahí que nuestra enfermera y técnicos tengan guía o documentos en sus celulares o pegados en las clínicas para administrar los medicamentos. Que nuestros pacientes estén educados con tablitas como tomarlo, a qué hora, alimento o no. Y tengo que hablar algo de farmacia clínica, la importancia de optimizar terapia que hace farmacia clínica y que hay varios trabajos, un trabajo nacional de Romero y la UCI del J. Aguirre, donde muestran el impacto de un farmacéutico clínico en la reducción de los errores. Y hay muchos trabajos que muestran cómo un farmacéutico en distintas partes de la cadena de medicamentos reduce los errores de medicación. Nos queda interacciones, así que vamos a pasar volando, pero no olviden esa frase, ¿eh? Eso es natural, aceptémoslo si somos humanos, somos naturalmente personas dispuestas a equivocarnos, pero si lo ocultamos se convierte en una estupidez. Y si no aprendemos de eso, los errores ya es imperdonable porque estamos dañando seres humanos. Piensen que detrás de cada error hay un paciente, una familia que está afectándose por lo que estamos haciendo nosotros. Y entender que eso es natural del sistema, va a ocurrir. El error cero es una utopía que ni las mejores clínicas del mundo saben que no pueden llegar. Pero aceptarlo si es natural y hacer algo con eso. O sea, no quedarse mirando cómo ocurren los errores, sino que empezar a tomar medidas. Vamos a hablar muy rápido de interacciones. Jorge nos adelantó bastante del tema. Respiro. Interacciones farmacológicas. Hay muchos tipos de interacciones, como se comentaba previamente. Vamos a hablar que primero el contexto que complica los tratamientos, porque hacen que esta utopía de alcanzar la dosis correcta, óptima, se aleje. Y de repente hasta toxicidad, ¿cierto? Por culpa de distintos determinantes, y uno de esos una de las cosas que explica esto son las interacciones de toda la complejidad farmacocinética de un medicamento. Una arista más, ¿cierto? Pero no menos importante, porque vimos que era un factor de riesgo para el desarrollo de reacción adversa a medicamentos. Entonces, cuando el medicamento no funciona, también culpan las interacciones entre medicamentos. Tú eres la culpable, tu medicamento inductor enzimático, estás produciendo reducción de la efectividad. Y esto, cuando uno dice los medicamentos interactúan, uno se imagina esto, así como que conversan entre ellos, ¿cierto? Pero va más allá. Se trata del efecto que hace un medicamento sobre otro. Cómo modifica cualitativamente y cuantitativamente el efecto de un medicamento que puede ser por un alimento, una hierba, otro medicamento. Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar básicamente de medicamentos. El fármaco objeto, otra de las definiciones bien aceptada, el fármaco objeto es el afectado por la interacción. Y el fármaco que causa la interacción es el fármaco precipitante. En una medicación pueden haber varios precipitantes, un objeto, ¿cierto? Y esto se sabe que la polifarmacia es un factor de riesgo, que Jorge mostró esa gráfica con pacientes con muchos medicamentos, el riesgo de una interacción importante es del 100% y depende de la gravedad de los pacientes. Estos también son datos en geriatría, ambulatorio. Dice que la prevalencia de interacción de medicamento-medicamento, 90% de los pacientes tienen al menos, dirán que la geriatría es sinónimo de polifarmacia, ¿cierto? Más datos, UCI ya se complica, cada paciente 3 interacciones. Y de interacciones de alto riesgo, porque una cosa es que esté lleno de interacciones, y eso va a ocurrir. Todos los medicamentos se interaccionan entre sí, vimos que es una problemática muy prevalente, pero ¿cuánto de esto es real? ¿Cuánto de eso llega al paciente? Se estima que un 5 o 9%, o sea, de todas las interacciones que yo veo en un paciente, de esa lista gigante, el 10, más o menos un 5% es realmente importante. Un paciente con muchas interacciones va reduciéndose, aumentando el riesgo. Si tengo pocas interacciones, muy probable que ninguna sea de importancia clínica. Otro trabajo habla de un 11% en la UCI. Entonces, entender que no todas las interacciones, cuando evaluamos al paciente, llegan a producir problemas. Pero las hay y tengo que abocarme a esas interacciones. Y esto es un ejemplo de un grupo que clasifica las interacciones. Dice que las X son contraindicadas y las D las más importantes.
Cada vez que ocupo un programa me sale una severidad de las interacciones. Y ahí yo tengo que tomar en cuenta las más altas, por supuesto. La X y la D. Otra clasificación de otro grupo, Lorca, dice contraindicado, provisionalmente contraindicado. También uno debería irse a las interacciones más altas en severidad. El impacto, se dice que las interacciones son responsables de un 16% de la reacción adversa a medicamentos que producen admisión al hospital. O sea, igual es una cifra llamativa. En una UCI de otro país, dice un 64% de la reacción adversa a medicamentos podrían estar asociadas a una interacción en una UCI de adulto. O sea, es un tema, como digo, que hay que mirarlo de distintas aristas. Está lleno de interacciones, una parte importante de esas, y esas importantes provocan impacto en los pacientes. Entonces, ya esto lo mencionaron, farmacocinética, lo que hace el organismo al fármaco, farmacodinamia, lo que hace el fármaco al organismo. Y interacciones farmacocinéticas, muy breves, la de absorción primero, cuando estamos tomando un medicamento. Por supuesto, en lo endovenoso, cuando se pasan dos medicamentos juntos, no se llaman de absorción, se llaman incompatibilidades intravenosas, cuando están pasando por la misma vía. Las de absorción se consideran las orales y, por supuesto, otras vías que tengan que ver con absorción. Hay quelaciones, absorciones, alteraciones, un montón de cosas que pasan cuando el medicamento va llegando al estómago, se tiene que absorber. Ejemplos de cosas que pasan, el calcio interacciona con un montón de cosas. Si le dan sale de calcio y carbonato de calcio, por ejemplo, a un paciente al mismo tiempo con cipro, van a haber problemas. Se van a quelar, el quelado va a ser algo insoluble y se va a eliminar por donde todos sabemos, ¿cierto? Y se perderá y llegará al mar. Se pierde nomás, ¿cierto? No se va a absorber, no va a haber efecto. Levotiroxina, complicación en ayunas se recomienda, no hay que darla con ningún catión tampoco. El sucralfato, la colestiramina, que interacciona con un montón de medicamentos, está lleno de interacciones grupo por grupo. Entonces, la idea es conocer eso y educar cuando muchas veces se olvida y nosotros tenemos que ir a decirle, ¿sabes? Hay que separar esto al menos 1 hora, o en más 2 horas o 6 horas en esos casos, ¿cierto? Entonces está lleno de interacciones. Hace un tiempo atrás salió el Cayaxalate, muy ocupado en renales también, como medicamento que unía a otros fármacos, algo nuevo, y producía problemas de absorción. La quinolona, el cipro, como ejemplo, si lo damos con hierro o magnesio, se disminuye la biodisponibilidad y un porcentaje importante. Lo mismo pasa cuando se da la quinolona con yogur o leche. Alimentos tan deliciosos pueden afectar el uso de nuestra quinolona. 36%, 30%. Lo que puede tener compromiso, se ha demostrado que reducciones significativas de esa biodisponibilidad, dependiendo de la síndrome de la bacteria, puede tener un efecto importante en el fracaso terapéutico, por el simple hecho de la recomendación: no se déselo con leche. Clásico, ¿cierto? Sí, es raro, porque si uno piensa que afecta a la microbiota, uno diría, bueno, no sé. Sería como, también sería como del día a día. Metabolismo, Jorge habló muy bien del hígado como metabolizador. Esa animación la estuve trabajando 2 semanas para que saliera ahí. Salió. ¿Sí? Le pedí asesoría a Steven Spielberg. Algo salió. Citocromos, la complejidad de los citocromos, familias, subfamilias, isoforma, ¿cierto? Un dolor de cabeza, con un montón de... Estos son algunos de los que hay, porque están llenos, cada vez se descubren más variantes. Y más complejo todavía, que algunos fármacos se convierten con los citocromos en inactivos y otros en activos. Más complejidad todavía. Y esa es la proporción de los citocromos en cada sitio. En el hígado, por ejemplo, en el intestino, el que manda siempre el 3A4, uno se tiene que acordar como el 3A4 el que la lleva. El 12-9 también. 12-9 tan ocupado por el omeprazol, un medicamento tan rutinario, dado por la polifarmacia a veces. Tiene interacción a ese nivel, es un inhibidor perfecto del citocromo. ¿Qué pasa? Se une a la enzima, tal como lo hace su efecto terapéutico, unirse a la bomba de protones, se une al 2D6 y lo inhabilita. Entonces, un medicamento que quiere metabolizarse por ahí, lo siento, tú no puedes. Y hay interacciones con el omeprazol. Mira esta otra animación. Está el citocromo, una enzima acá. Allá viene el medicamento que sería el objeto del precipitante. Este es el objeto precipitante. Entonces viene el precipitante
y desplaza el objeto de su lugar de unión y el metabolismo desaparece. Adiós medicamentos. Y acá no, pues acá hay una unión que vamos a llamar irreversible, como lo hace el omeprazol, donde ya esa enzima se inutiliza y todos los medicamentos se acumulan, estos de aquí, que no pudieron metabolizarse, se acumulan. Toxicidad, ¿cierto? Sinónimo finalmente, por el aumento de las concentraciones se genera toxicidad. Algo silente porque no tenemos niveles de esos medicamentos y cómo lo vemos convertido en una reacción adversa a medicamentos. Eso es traducción. Algunos medicamentos, los azoles, los macrólidos, la eritromicina, la claritromicina, son muy buenos inhibidores de esos citocromos. Otros más, está lleno. Inducción de citocromos. La inducción es la conversión de un citocromo en una cosa tan activa que metaboliza hasta 50 veces lo usual. ¿Quiénes son esos inductores tan complejos? Rifampicina, muy utilizado ahora cada vez más, aparte de TBC, en áureos, ¿cierto? Fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, grandes inductores que cuando el uso, su inducción es muy, a la semana ya está induciendo citocromo a tal nivel que uno ve en medicamentos que se ocupan niveles y se llegan con estos inductores caídas a valores indetectables, a ese nivel de eficiencia. Muy buenos medicamentos inductores. Entonces pregúntense, cuando estén con estos medicamentos en paralelo al paciente, si el resto de los medicamentos está funcionando. No todos, porque no todos se van a afectar, depende del metabolismo. Pues la mayoría sí, la mayoría ocupa citocromo. Aquí hay una lista de algunos nifedipinos, por ejemplo, atorvastatina, algunas sulfoniluria, fluconazol, las claritromicina, son aniquiladas por los inductores enzimáticos. Son de verdad devoradas por el metabolismo enzimático. Algunos otros medicamentos que ocupan distintos citocromos, está la lista interminable, ¿cierto? Una locura esto. Si quisiéramos aprender esto, imposible, como eso, ¿cierto? Estoy tratando de entender qué citocromo ocupa. Claramente hay que aprenderse algunos, pero vamos a ver que las aplicaciones tienen harto rol. Interacciones farmacodinámicas, potenciación de efectos tóxicos. Vamos a ver un clásico, el QT, prolongación del intervalo QT. Una reacción bien escondida porque requiere para su pesquisa un electrocardiograma, que no muchas veces se hace. Y hay medicamentos de utilización amplia como la miriptilina, domperidona, haloperidol, entre otros, que se ocupan día a día y son muy buenos prolongadores de este intervalo electrocardiográfico que cuando se traduce en una arritmia, esa es letal, ¿cierto? Las torsiones de punta. Se cree que matan a miles de pacientes que son considerados, que son en los certificados de función aparecen como muerte súbita, por el hecho de estar con medicamentos que tienen esta característica. Las quinolonas, cada vez se están agregando más warning de las quinolonas como prolongadores de QT, el MOXI, el LEVO, la clarito, la eritromicina, la citromicina también me faltó en ese grupo ahí. Medicamentos bien habituales. ¿Cómo vigilo esto? Complejo, ¿cierto? Tengo que tratar de reducir algunos riesgos. Hay una página recomendable donde salen listados de medicamentos y el efecto que tienen sobre el QT. Muy usada esa página para estimar riesgo del arsenal. La nefrotoxicidad, muy visto en lo hospitalario, pero no tampoco lejano en el mundo ambulatorio. Los AINES. ¿Quién ha visto nefrotoxicidades por pacientes que usan AINE prolongado? ¿Me ha tocado ver? ¿Cierto? Aparte de la gastritis. La furosemida, la ciclosporina también, típico elevación de creatinina con daño glomerular y tubular también. Entonces, la lista es interminable. Cuando asocio dos medicamentos, el riesgo se dispara. ¿Cómo tengo que reducir riesgo ahí? Lo práctico, estar encima del paciente, monitorizando, estableciendo medidas de control, tratando de suspender lo que se pueda suspender. Entonces, recuerden algunos tips de las interacciones. Si aparece una reacción adversa y hay muchos medicamentos, sospechar de una interacción. Polifarmacia, asumir que hay una interacción importante y hay que ir a descubrirla. No es necesario conocer todas las interacciones posibles para predecir, hay programas de predicción de interacciones. Priorizar la búsqueda y gestión de medicamentos con probabilidad alta de interacciones, digoxina por ejemplo, ciclosporina, los anticoagulantes orales, los inductores enzimáticos también. Cada vez que hay un inductor enzimático, vayan a buscar efectos de otros medicamentos. Alguna recomendación del QT de controlar electrolitos, por ejemplo,
de tratar de ver si el paciente tiene algún otro factor de riesgo que vaya a hacer que tenga ese problema. Y en el caso de no olvidar nunca warfarina o acenocumarol. Hay un montón de problemas con esos medicamentos. Los pacientes terminan en la urgencia hospitalizados con sangrado porque usaron otros medicamentos. A veces medicamentos que uno dice, ¿qué tienen que ver? Fluoxetina. La fluoxetina es un inhibidor de la agregación plaquetaria porque se mete con la serotonina, con la recaptación, y la serotonina es un mediador de agregación, entonces evita el secuestro de la plaqueta del secuestro de la serotonina. Entonces eso hace que haya menos agregación y un factor de riesgo para hemorragias cuando se ocupa con esos medicamentos. Entonces a veces medicamentos escondidos, los AINES también es clásico, ¿cierto? Aspirina, ketorolaco. Ténganle miedo a esos medicamentos. Recuerden entonces que uno aborda interacciones más de gravedad alta. Aquí está un ejemplo de gravedad. Van a encontrar otros programas con otras categorías de gravedad. Y aplicaciones, solamente mencionar el lexicom que está disponible en la página del Ministerio, en la biblioteca MinSal. Está como up to date. Ustedes buscan ahí y si es un computador asociado a la red MinSal, pueden ingresar gratuitamente. Hay otras vías de acceso ya más ocultas de la Deep Web que no voy a mencionar. Lo mismo el Micromedic. Tampoco voy a mencionar que hay algunos usuarios y passwords disponibles atentando contra la libre expresión del control de la información. Open Access, ¿cierto? Esta es una página gratuita, drugs.com, muy utilizado, ¿cierto? Y ahí uno tiene que poner de acuerdo que si hay que uno se compromete que la información va a hacerla con cautela, no va a copiar. Y uno puede buscar interacción. Epócrates, muy usado para el celular, para hacerlo así in situ. Ustedes bajan Epócrates, tienen un módulo de interacciones, van ingresando uno por un medicamento, hay que hacerlo en inglés. Y ahí uno, lo que hace el truco es, uno piensa cómo se escribe el medicamento en inglés, y por supuesto no lo achunta, lo pone en Google, y Google te corrige y lo copia. Pues. Es un clásico. Entonces, para buscar en inglés, ¿cierto? Eso, uno hace la buscation. Muy útil ese para estimar riesgos rápidos, de verdad. Así que tenemos herramientas que nos permiten gestionar las interacciones, que nos permiten abordarla, entender que es algo prevalente, pero no tan importante como lo pensamos al principio. Y con el error de medicación va de la mano también con estrategia de prevención y gestión de la seguridad. Así que la invitación a que todas estas consecuencias del uso normal de los medicamentos sean abordadas con gestión de riesgo y que nos preocupemos de que no dañen a los pacientes. Así que muchas gracias.